En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 125 queda aprobada. El de la sesión 126 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor prosecretario hará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. La cuenta corresponde a la sesión 135 para esta tarde de 23 de enero. ¿Qué significa esto? Se ha recibido oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, en este caso con calificación de suma, para el despacho del proyecto que declara el 14 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Concientización sobre el Diagnóstico de Apraxia del Habla Infantil. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Cifuentes, Barría, Camaño, Guzmán, Mulet y Undurraga, don Alberto, y de las diputadas señoras Rojas y Santibáñez, que modifica la ley número 20.019 para prohibir la participación en los directorios de sociedades anónimas deportivas de personas que se dediquen a la representación de jugadores. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Cifuentes, Barría, Camaño, Zafirio, Soto, don Leonardo y Undurraga, don Alberto, y de las diputadas señoras Giles y Ñanco, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de robo de cables de cobre. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Trisotti, Bobadilla y Urrutico Echea, y de las diputadas señoras Astudillo y Bulnes, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales que indica en materia de requisitos para construir viviendas sociales en sitios afectados por socavones. Proyecto iniciado en moción de los diputados señoras Morales, doña Javiera Inullado, y de los diputados señores Alinco, Bugueño y Sáez, que modifica la Ley 21.553 para equiparar las exigencias técnicas aplicables a vehículos que operen con aplicaciones inscritas por las empresas de aplicaciones de transportes y aquellos que presten servicios de taxis. Esa es la cuenta para esta tarde, presidente. Gracias, señor prosecretario. Objeto de la sesión. Esta sesión tiene por objeto discutir las acciones que ha llevado el Gobierno de Chile mediante la institucionalidad de Mejor Niñez para resguardar la protección de menores de edad que se encuentran al cuidado del Estado. A esta sesión ha sido citada la señora Ministra de Desarrollo Social y Familia, doña Javiera Toro Cáceres, e invitados la subsecretaria de la Niñez, doña Verónica Silva Villalobos, la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, doña Gabriela Muñoz Navarro, la delegada presidencial regional de Valparaíso, doña Sofía González Cortés, y el defensor de la niñez, don Anuar Quesille Vera. Tenemos en este minuto a la señora ministra, a la señora subsecretaria y a la directora de Protección Especial, la señora Gabriela Muñoz. Le damos la bienvenida a la señora ministra, a la señora subsecretaria de la niñez y a la señora Gabriela Muñoz. Y a la señora Gabriela Muñoz. Bienvenidas. De conformidad al acuerdo de los comités parlamentarios del día 31 de agosto del año 2022, les recuerdo que en las sesiones especiales solo se podrá presentar un proyecto de resolución por bancada durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo corresponderá al Comité de Renovación Nacional, para la cual se ofrecerá la palabra hasta por 10 minutos a la diputada doña Camila Flores y hasta por 5 minutos en representación del Comité de la Unión Demócrata Independiente a la diputada señora Marlene Pérez. A continuación, harán uso de la palabra las señoras diputadas y señores diputados según los tiempos proporcionales que les corresponda a cada comité. Tiene la palabra entonces la señora diputada Camila Flores. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a las autoridades de gobierno que nos acompañan el día de hoy en esta sesión especial que probablemente, presidente, no va a tener el carácter mediático, que quizás no va a ser tan cubierto por los medios de comunicación, porque estamos hablando de los niños y de adolescentes, probablemente de aquellos que muchas veces no tienen voz, que no son oídos y que lamentablemente
este tema que vamos a tratar el día de hoy va a pasar, como se dice, colado a propósito de la discusión al sistema previsional. Como bancada de Renovación Nacional, solicitamos esta sesión especial a modo de abordar una temática de suma importancia y urgencia: la protección de los menores de edad que se encuentran bajo el resguardo del Estado a través de la institucionalidad de Mejor Niñez. La razón que nos convoca es la alarmante situación que ha salido a la luz pública principalmente en la región de Valparaíso, específicamente en relación con los centros colaboradores gestionados por el servicio Mejor Niñez. Las denuncias de explotación sexual, pedofilia y otros delitos sexuales cometidos por adultos que se aprovechan de salidas no autorizadas de menores a cambio de drogas o dinero al menos en 5 centros son realmente inaceptables y nos deben avergonzar como sociedad. Incluso el propio Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ha señalado expresamente que la explotación sexual de niños y adolescentes es una de las más graves expresiones de vulneración de los derechos humanos de estos niños y adolescentes y es considerada como una forma moderna de esclavitud. Por eso, es nuestro deber como parlamentarios, como Estado y como sociedad en su conjunto, abolir aquello y brindar la protección que tantas veces se les ha prometido a nuestros niños que se encuentran a cuidados de organismos del Estado. Ahora bien, el Servicio Mejor Niñez, una vez conocido públicamente la situación que se indicó, donde se habrían supuestamente registrado 32 denuncias relacionadas con estos graves delitos de explotación sexual, pero que sin embargo con posterioridad, en una sesión de la Comisión de Familia de esta corporación, se conocieron antecedentes que dejan en evidencia una situación sumamente preocupante. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año recién pasado, se ingresaron 107 denuncias, concentrándose estas en un 50,5%, es decir, 54 de ellas en programas de cuidado alternativo residencial, y un 46,7%, es decir, 50 de ellas en programas ambulatorios. El resto, esto es un 2,8%, es decir, 3 denuncias, fue en una familia de acogida. Por otra parte, al analizar los datos a nivel nacional, basado en el oficio que solicité en su momento a la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se evidencia que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año 2023, las denuncias levantadas y puestas en conocimiento del Ministerio Público vinculadas a la explotación sexual llegaron a 283 casos. Sin duda, teniendo a la vista estos primeros datos, está de más decir, dado lo evidente, que nos enfrentamos a una crisis que demanda respuestas inmediatas y decididas para garantizar la seguridad y bienestar de los menores bajo la responsabilidad del Estado. Los niños y su cuidado no puede ser un tema que solo toma valor cada vez que se acerca una elección. No podemos tener eslogans vacíos, porque estos eslogans son una burla. Y si tenemos a la vista los datos previamente expuestos, quiere decir con toda certeza que el cambio de nombre al CENAME, con el objeto de dejar de lado un pasado de abuso y de dolor, no es suficiente. La Comisión Especial Investigadora de las Situaciones de Abuso y Explotación Sexual a Niños y Adolescentes bajo protección del Estado emitió un informe el 31 de mayo del año 2022, el cual fue aprobado de manera unánime por esta honorable corporación. Dicho informe contiene más de 30 recomendaciones que deben ser examinadas y evaluadas con detenimiento. Resulta fundamental que como diputados estemos al tanto de las acciones concretas que se han tomado desde el Gobierno en respuesta a estas recomendaciones para asegurar la protección efectiva de los menores de edad a cargo del Estado. La gravedad de los hechos que conocimos en su momento exige una respuesta coordinada entre los poderes del Estado, con una mirada de Estado, sin duda alguna, que sepa superar los sesgos y las diferencias ideológicas.
No solo buscamos responsabilizar a quienes perpetraron directa o indirectamente los abusos, sino que también a aquellos que, desde el ámbito político y administrativo, tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar de los menores bajo el amparo del Estado. La delegación en el cuidado de menores hacia los centros colaboradores debe ser revisada y ajustada, si es necesario, para prevenir situaciones similares en el futuro. Este no solo es un problema de carácter legal o judicial, sino que también una cuestión ética y moral que atañe a toda la sociedad. Los niños bajo la protección del Estado merecen un ambiente seguro y digno para su desarrollo. No podemos permitir que situaciones de vulneración de sus derechos persistan aún. Aquí es precisamente donde queremos a los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, al Defensor de la Niñez. Este último organismo ya no puede seguir argumentando a su temprana edad para ocultar un accionar que ha dejado profundas dudas. Esperamos que el nuevo defensor tenga un compromiso sincero y real con la defensa de los derechos de niños y adolescentes, y este cargo no sea utilizado como una vitrina para el activismo político. El drama de la niñez es profundo y no resiste más licencias. Antes de continuar, quiero dejar en claro que por mucho que se trate en algunos casos de organismos de administración privada, eso no libera de responsabilidad al Estado. La responsabilidad del Estado por actos de particulares es un punto que ha sido desarrollado extensamente por la Corte Interamericana y el Sistema Europeo de Protección a los Derechos Humanos. Es más, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ejemplo, Medina Ardila, señala que es posible identificar dos escenarios específicos en los que se configuraría responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares, a saber, A, por la tolerancia o complicidad con particulares que atentan contra los derechos humanos, y B, por la falta de diligencia para prevenir un acto de un particular que viole los derechos humanos consagrados en la Convención Americana y demás instrumentos aplicables. En relación a esta última, la Corte Interamericana, en la sentencia del caso Jiménez López contra Brasil, señaló que la acción de toda entidad, pública o privada, que está autorizada a actuar con capacidad estatal, se encuadra en el supuesto de la responsabilidad por hechos directamente imputables al Estado, tal como ocurre y cuando se presentan servicios a nombre del Estado. Por tanto, los Estados que tercerizan la prestación de algún servicio público no se liberan de su responsabilidad internacional de garantes en la prestación de dicho servicio, pues es su deber y obligación regular y fiscalizar su debida prestación a los particulares. En este sentido, es crucial que se intensifiquen las investigaciones para la identificación de los perpetradores y la implementación de medidas efectivas que eviten la repetición de estos lamentables sucesos. La responsabilidad política y administrativa debe ser asumida de manera clara y contundente, pero también aquella responsabilidad colectiva que nos asiste como Estado por no estar a la altura. No podemos limitarnos únicamente a reaccionar ante hechos ya ocurridos. La prevención es esencial y para ello es necesario fortalecer los mecanismos de fiscalización y supervisión desde la propia institucionalidad. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el sistema de protección a la infancia. A más de 2 años de haber aprobado el informe de la Comisión Especial Investigadora, es nuestro deber evaluar el grado de avance y aplicación de las recomendaciones contenidas en este informe. Necesitamos respuestas concretas y acciones tangibles que demuestren un compromiso. Gracias, diputada. Por el tiempo restante, tiene la palabra la diputada Marlene Pérez. Gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a quienes están presentes, a la subsecretaria, a la directora. Me llama la atención que no esté presente el defensor de la niñez.
o no lo veo por lo menos acá en la sala, y me parece que es lamentable que no esté presente porque fue citado y él cumple un rol muy importante en defender a nuestros niños, niñas y adolescentes. Dicho eso, quiero pedir primero a la sala que por favor le demos la importancia necesaria a esta sesión. ¿Por qué esta sesión es tan importante? Porque los niños están siendo vulnerados sistemáticamente por el Servicio de Mejor Niñez. Y es por eso que pido respeto por un tema que a mí en lo personal me toca profundamente, porque en este hemiciclo, en esta sala, votamos para hacer una comisión investigadora que fue totalmente significativa, porque allí quedó en claro cómo se vulneran los niños sistemáticamente por este servicio que llegó a subsanar lo que era el Sename, pero lamentablemente hoy día sigue actuando de una manera negligente. Yo quiero decirle a todos ustedes que estoy preocupada y hago un llamado urgente a la reflexión y a la autocrítica por parte de este gobierno, porque los niños y niñas y adolescentes bajo la protección del Servicio de Mejor Niñez están viviendo situaciones muy, pero muy críticas. El gobierno, quien debe liderar este servicio, ha demostrado una falta evidente de capacidad para garantizar el bienestar de los menores. Esta incapacidad ha conducido a graves vulneraciones de sus derechos, una realidad que no podemos permitir que continúe. Y por eso es tan importante y valoro que Renovación Nacional haya hecho esta sesión especial, porque aquí tenemos que sincerar, acá tenemos que realmente dar la cara de cómo están funcionando las residencias, de cómo la cantidad de niños que hoy día están siendo vulnerados, de cómo funciona el comité de expertos, que es el que, según el ex ministro Jackson, decía que funcionaba de manera espectacular, y ellos en la comisión investigadora dijeron claramente que solo hacían un checklist y que no veían la calidad de la residencia. ¿Ustedes saben lo que pasa con la residencia a nivel nacional de Mejor Niñez? ¿Ustedes saben realmente si tienen la posibilidad los niños de Mejor Niñez de tener una atención psicológica como corresponde? Lamentablemente no la tienen. Y si la tienen, es de manera muy precaria. Yo quiero entregar algunos números para que no se me acabe el tiempo, que son importantes. Y estos números lo entrega la Corte en su rol de supervisión. Como para que ustedes se hagan una idea. 225 niños, equivalente a un 6% en residencias, abandonaron la residencia y están con orden de búsqueda. 2.251 derivaciones a FAE en espera, equivalente al 22% de las medidas totales. 45.000 medidas sin cumplimiento en espera en ambulatorios. Destacar que se concentra la mayor cantidad de espera en el tramo correspondiente a tiempo, mayor a 90 días, que para este periodo es de 36.847, aumentando esa cantidad respecto del trimestre anterior en 3.853 registros. Estos antecedentes son de julio a septiembre del 2023. Los números son evidentes. Aquí hay una vulneración de los derechos de nuestros niños y no lo podemos permitir. Nuestros niños, niñas y adolescentes bajo protección están siendo vulnerados y el Estado no ha estado a la altura de la responsabilidad que implica su cuidado. Existen evidentes irregularidades en las licitaciones. El comité de expertos ya le mencionaba. Y hay 15 regiones, atención con esto, 15 regiones que están siendo, lo dijo el Contralor, que están siendo investigadas por la mala utilización de los recursos a nivel nacional. Eso es impresentable. Estamos hablando de nuestros niños y yo le pido con todo el respeto del mundo a la subsecretaria y a la directora que de verdad tengan una autocrítica y que hagan cosas concretas por cambiar esta triste realidad que viven nuestros niños de Mejor Niñez. El sistema no ha estado a la altura y tenemos que tener autocrítica. Yo estoy disponible para avanzar, pero para avanzar con cosas concretas, no con más mentiras y obviando la responsabilidad que le corresponde a este servicio. He dicho, presidente, muchas gracias. Muy bien. Invitadas por la diputada Carolina Tello, se encuentra en nuestras tribunas
la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Montepatria y su alcalde, don Cristian Herrera, a las que yo también me sumo personalmente. Bienvenidas y bienvenidos a esta Cámara. También invitada por la diputada Tello está la señorita Martina Fuentes Palma, estudiante de Derecho de la Universidad Austral de Valdivia. Bienvenida. Muy bien, tiene la palabra entonces la señora ministra, quien va a hacer una proyección, entiendo, en la pantalla. Ahí está. Gracias, presidente. Tama. Ahí estamos. Gracias, presidente, por su intermedio también. Saludo a todos los diputados, diputadas y agradecemos la oportunidad, valoramos la oportunidad de poder revisar la situación de los niños, niñas y adolescentes en esta sesión especial, entendiendo la importancia y la prioridad que tiene para nosotros como gobierno y sabemos que para todas las instituciones del Estado. Me acompaña aquí la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, y la directora del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, Gabriela Muñoz, para poder abordar los temas por los que fuimos convocados a esta sesión. Vamos a abordar el siguiente temario para poner en contexto y poder abordar también cuáles son las medidas que nosotros como ministerio y en particular el servicio puede tomar para la protección de la niñez, entendiendo que hoy día nos encontramos, buenas tardes, defensor. Nos encontramos justamente en un proceso de implementación de un sistema de garantías que es muy relevante con una perspectiva integral de la que voy a dar cuenta. En primer lugar, vamos a hablar del sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, que es el marco general de la acción del Estado. En segundo lugar, de cuál es la institucionalidad para niños, niñas y adolescentes en situaciones de especial protección, justamente es donde contribuye y entra a tomar parte el Servicio de Protección Especializada. En tercer lugar, cuáles son las modalidades de cuidado alternativo para aquellos niños, niñas y adolescentes que están bajo esa medida de protección. Y en cuarto lugar, en virtud de la citación y la preocupación que han expresado también las diputadas, cuál es el abordaje de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, delitos gravísimos que son absolutamente inaceptables. Primero, cuando hablamos del resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que contextualizar que hoy día nos encontramos bajo el marco de un sistema de garantías y protección integral, que es justamente la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que ha sido fue dictada por discutida y dictada por este mismo Congreso hace pocos años y nos ha significado una serie de desafíos que van justamente en la dimensión de poder garantizar de manera universal los derechos de la niñez y la adolescencia. Y ahí es fundamental entender que las distintas instituciones del Estado tienen un rol que cumplir en este sistema de protección integral y en particular el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio de Protección Especializada tienen justamente un desafío que es en la medida en que avanzamos en protección integral, esta es una protección que es preventiva y por lo tanto podemos avanzar hacia el objetivo de que haya menos niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado, porque queremos que no se llegue a los niveles de desprotección que hacen requerir ese nivel de intervención. Y por eso es un paradigma y una perspectiva muy distinta de lo que estábamos acostumbrados durante los últimos años en nuestro país, donde el centro estaba puesto justamente en el sistema de protección especializada, pero aquí necesitamos tener una visión integral de protección de todos los niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia
el servicio a cargo especialmente de la protección de los niños, niñas y adolescentes que requieren esta protección, que han sido vulnerados y que, por supuesto, requieren, por lo tanto, una especial protección del Estado. Y estamos justamente en pleno proceso de implementación de este servicio. La subsecretaria va a detallar más específicamente cuáles son las acciones que se han ido tomando y también cuál es la perspectiva de acción en este sentido. Pero el servicio tiene como misión, por supuesto, lograr que el interés superior del niño esté en el centro de sus acciones. Bueno, pasando más específicamente al sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, tenemos que la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia reconocen en esta perspectiva de protección que es universal y que está basada en un enfoque de derecho. Es decir, cuando desde el Ministerio y la Subsecretaría de la Niñez miramos cuál es nuestra tarea, nuestras responsabilidades en materias de protección de la niñez y la adolescencia, lo hacemos con una perspectiva universal. Estos son todos los niños, niñas y adolescentes del país, son sujetos de esta perspectiva de protección integral. Y eso implica una nueva forma de relacionarse del Estado con los niños, niñas y adolescentes, que nos hace cambiar la perspectiva, desde la perspectiva de ver a los niños y adolescentes como un objeto de protección, a verlos como sujetos de derechos que tenemos que generar las condiciones para que puedan ser ejercidos de acuerdo tanto al marco y los principios y los derechos que han sido reconocidos a nivel internacional como esta normativa y esta nueva legislación. Y esto ha implicado una reorganización de la manera en que los organismos del Estado que se relacionan con la niñez y la adolescencia actúan. Aquí las responsabilidades están en todos los organismos del Estado y en eso se expresa también esta perspectiva de protección integral. Es un sistema de garantías que tiene una mirada integral y eso implica una articulación de las distintas instituciones, de las políticas y de las normas que conforman el sistema de garantías. Y parte de esto es considerar que existen una diversidad de actores que tienen distintos roles en la relación del Estado con los niños, niñas y adolescentes. Aquí el sistema de garantías le entrega funciones especiales tanto a la Subsecretaría de la Niñez, al Servicio de Protección Especializada, las oficinas locales, al Servicio de Reinserción Social, que sigue dependiendo del Ministerio de Justicia, pero también a otras instituciones que forman parte del intersector, el Poder Judicial, la Defensoría de la Niñez, el Comité Interministerial que preside la Subsecretaría y que tiene que tomar y velar por la integridad de la política estatal, el Consejo Consultivo, el Consejo de la Sociedad Civil y también este Congreso Nacional. Y por lo mismo también valoramos esta iniciativa, la preocupación que se ha dado y el trabajo colaborativo que hemos podido desarrollar, por ejemplo, en la comisión investigadora, donde nosotros valoramos las conclusiones que de dicho informe emanan, que también nos permiten a nosotros tomar las acciones que son necesarias para ir mejorando este sistema. Cuando señalamos que es un sistema de protección integral, significa que hablamos de todos los niños, niñas y adolescentes del país y eso tenemos una estimación este año que son cerca de 4,5 millones de niños, niñas y adolescentes. Y ese es el cambio de perspectiva que tenemos bajo este sistema. Bueno, aquí tenemos que distinguir entre la protección integral, universal y la protección especializada. Primero tenemos la protección integral que implica, que requiere reconocer la interdependencia entre el rol del Estado, de la sociedad, de las familias. Y un organismo fundamental en esta materia son las oficinas
las oficinas locales de la niñez que cumplen un rol preventivo y de protección universal. Y aquí estamos hablando de promoción, de prevención y también de protección administrativa. Buscamos poder evitar la judicialización de las situaciones de los niños, niñas y adolescentes, porque por supuesto estas deben ser el último recurso donde llegamos cuando existen grados de desprotección que no se han podido resolver de otra manera. Y por lo tanto, las oficinas locales de la niñez que se están instalando en todo el país con un cronograma además de instalación más reducido que lo contemplado en la ley por disposición del presidente, tienen que actuar de manera preventiva cuando existen riesgos o amenazas de vulneración. Y cuando se han producido las vulneraciones, es por supuesto necesaria la intervención de los tribunales que requieren medidas de protección judiciales, que tienen que dialogar y articularse con las medidas de protección administrativas, y aquí es donde hablamos del sistema de protección especializada. ¿Cuáles son las situaciones en que nos encontramos hoy día de avances en la implementación de la ley de garantías? Ahí los principales temas en los que hemos estado trabajando cuando hablamos de la ley de garantías en general. En primer lugar, en la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Plan de Acción 2024 y 2032 están en proceso de elaboración, un proceso que conduce la Subsecretaría de la Niñez y que está previsto para marzo del año 2024, es decir, dentro de 2 meses, que es dentro del plazo establecido en la ley. Luego, la instalación de las oficinas locales de la niñez, que vienen a superar la lógica de las oficinas de protección de derechos que tenían un universo más reducido de niños, niñas y adolescentes bajo su protección, y ahí nosotros tenemos, como gobierno, hemos decidido acelerar ese proceso respecto a lo contemplado inicialmente en la ley. Tenemos un cronograma de instalación de las oficinas a diciembre del año 2025 en todas las comunas del país. A la fecha de hoy tenemos un total de 199 oficinas locales instaladas en 199 comunas. Luego, las mesas de articulación interinstitucional son espacios fundamentales que permiten justamente que se sienten en la misma mesa de trabajo las distintas instituciones que se relacionan con la niñez y la adolescencia y que deben tomar acciones tanto preventivas como para hacernos cargo de situaciones de especial vulneración, y ahí la articulación de las instituciones es fundamental. Y tenemos ya un funcionamiento regular de la Mesa Nacional y se han constituido las 16 mesas regionales, además de las mesas comunales que están asociadas a las oficinas locales que ya están instaladas. Los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes se encuentran conformados en todas las regiones del país y se constituyó el Consejo Nacional en octubre del año pasado, lo que implica una representación de los niños y adolescentes de todo el país en estos consejos nacional, regional y en 198 consejos comunales. Y también proyectos de ley que son necesarios para la correcta implementación de la ley. Y ahí son fundamentalmente 3 proyectos de ley que están hoy día en tramitación en el Congreso. El primero es el proyecto de armonización, que es un mandato que entregaba la propia ley de garantías para adecuar el ordenamiento al paradigma de la protección integral. La reforma de los tribunales de familias, que también va en la misma dimensión para incorporar adecuar en los tribunales las normas a estos nuevos principios, derechos que están reconocidos en la ley de garantías, poder asegurar los derechos de la niñez y la adolescencia, como el derecho a ser oído y el derecho a la representación. Y también el proyecto de ley de adopción, que es un proyecto que ya lleva 10 años de tramitación en este Congreso, pero es fundamental poder reactivarlo, poder readecuarlo a este nuevo paradigma, y por eso mismo estuvimos hoy día, de hecho, en el Senado presentando las indicaciones que hemos presentado como gobierno justamente para poder reactivar este debate y poder finalmente dictar esta modificación que es tan necesaria. Voy a pasar al siguiente punto. Le doy la palabra a la subsecretaria Verónica Silva.
Ahí sí, buenas tardes. Voy a continuar con la presentación respecto de un zoom hacia los temas más específicos que dan origen a la convocatoria a esta reunión, partiendo por situar lo que es la institucionalidad que está vigente para la protección especial de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido pensamos que es importante puntualizar que en la protección especializada hay una institucionalidad involucrada que contiene todo el trabajo que realizan las oficinas locales de la niñez para la protección universal. Ustedes saben que la Ley de Garantías crea una figura de protección administrativa que se la encarga a las oficinas locales de la niñez, como bien decía la ministra, de forma previa a la protección judicial, de manera de poder prevenir situaciones y evitar que las situaciones de los riesgos a los que se ven enfrentados los niños se judicialicen. Sin embargo, los tribunales de familia tienen un papel especial en términos de vulneración de derechos y de delitos que son cometidos, ¿verdad?, en contra de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, en la medida en que existen medidas de protección especializada que siempre son de carácter judicial, entra en actuación el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez, para lo cual cuenta con dos medidas gruesas o dos modalidades de trabajo en términos de la protección especial de los niños. Un conjunto de modalidades ambulatorias, eso significa, ¿verdad?, programas y actuaciones y intervenciones que no requieren de la separación de los niños de su familia, y las modalidades de cuidado alternativo que son en la convocatoria de esta reunión una materia en la que han puntualizado los parlamentarios respecto de este tema. Eso significa, en términos prácticos, que todas las modalidades que dicen relación con protección universal, es decir, a los 4.600.000 niños del país, son ejecutadas por las oficinas locales de la niñez en la medida en que se vayan incrementando su número, y la protección especializada es digamos, ejecutada por el servicio Mejor Niñez en sus dos modalidades de atención. La relación entre esta institucionalidad, ¿verdad?, básicamente tiene que ver con el centro del trabajo en los niños, donde las medidas de protección que emite o que determina el Tribunal de Familia implican una derivación al Servicio de Protección. El Servicio de Protección no atiende niños directamente, sino son por encargo de los tribunales de familia, y el Ministerio de Desarrollo Social, en particular la Subsecretaría de la Niñez, tiene una labor de supervisión y de apoyo al Servicio de Protección Especializada. En términos de las modalidades de cuidado alternativo, nos parece importante también puntualizar que dentro de las modalidades de cuidado alternativo, que se entienden como una medida de protección judicial excepcional y por definición una medida transitoria y que debe revisarse periódicamente, estas medidas son de exclusiva competencia de la autoridad judicial, es decir, de los tribunales. Y hay una preferencia, como en la política pública, respecto al acogimiento de tipo familiar o las familias de acogida por sobre los centros residenciales conocidos como residencias de protección. Y por lo tanto las modalidades de cuidado alternativo se expresan en la modalidad de familias de acogida y en los centros residenciales. Como puede verse en el gráfico que se señala ahí, hay una evolución de los niños. Esto está expresado desde el año 2007 hasta el año 2022, donde las familias de acogida como modalidad de atención han ido incrementándose de manera sustantiva y han ido superando en número a los niños y a las niñas que están siendo protegidos en comparación con las modalidades residenciales. Eso hace un cambio muy significativo en la lógica de la política de protección especializada y que está a la base de la modificación del Servicio Nacional de Menores y su función de protección expresadas en el Servicio Mejor Niñez. Entrando directamente al tema que ha sido mencionado y que está en la convocatoria a esta reunión y que la ministra muy bien ha dicho que es una situación de especial preocupación, el abordaje de la situación de explotación sexual de niños, conocido como ESNA.
Quisiéramos puntualizar respecto de esto, primero, algunas definiciones específicas, entendiendo que la explotación sexual es una expresión muy grave de vulneración de derechos, sino una de las más graves. Y en ese sentido hay ¿verdad?, definiciones que están en la ley que definen muy claramente que esta problemática se manifiesta de las formas que están señaladas ahí, ¿verdad? Relaciones sexuales a cambio de dinero, de regalos, de favores. Esto no es simplemente el intercambio de dinero, esto es otras actitudes que reflejan, ¿verdad?, una explotación sexual, mayoritariamente de niñas, pero no por eso, en ausencia de los niños, también hay una proporción de niños que están afectados por esta situación, pero también incluyen la generación de material audiovisual, de la explotación en el ámbito del turismo, de los viajes, donde hay bastantes iniciativas del gobierno en esa materia, la trata de niños con fines de explotación, el matrimonio infantil, la explotación de niños a través del uso de tecnologías de la información. Eso también es un campo importante de ESNA que tiene que ver, ¿verdad?, con la explotación sexual a través de las redes sociales. En ese sentido, el Ejecutivo, y con colaboración de otros actores, ha definido ya hace varios años, esto no es algo que se haya hecho en el último tiempo, esta es la cuarta ronda de lo que llamamos la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que consiste, ¿verdad?, en periódicamente hacer un levantamiento de necesidades, de las urgencias y de los nudos críticos que se van teniendo tanto en los tribunales como en la defensa, digamos, en el Servicio de Protección Especializada, una revisión periódica de las acciones que tienen que realizarse, la conformación de mesas de trabajo interna para poder abordar la temática. Voy a mencionar más adelante quiénes son los actores, y todo lo que diga relación con la coordinación permanente con las distintas instituciones que forman parte de este proceso y del abordaje de esta problemática, que junto con ser una problemática de la más alta gravedad, es una problemática de alta complejidad en la forma en la cual tiene que abordarse. Esto no es simplemente un problema de la vulneración de un derecho en particular, sino que hay muchos actores y muchos elementos que hay que tomar en consideración en la situación. El Servicio de Protección Especializada en particular ha desarrollado un conjunto de acciones de forma permanente que se han ido renovando en el tiempo en materia de explotación sexual, en el entendido que muchos de los niños que son derivados a las modalidades, ¿verdad?, residenciales y de acogimiento familiar por parte de los tribunales han estado afectados por este tipo de situaciones. Eso significa mantener una mesa interinstitucional con el programa Mi Abogado del Ministerio de Justicia para la representación jurídica de los niños por el Ministerio Público. Se ha concordado un protocolo investigativo interinstitucional que hemos tenido la oportunidad de comentar y discutir en la Comisión de Familia de la Cámara, precisamente con la participación activa de distintos actores como son Carabineros de Chile, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, los tribunales, la Policía de Investigaciones, el programa Mi Abogado, el propio Sename en lo que dice relación con la reinserción social juvenil y la Subsecretaría de la Niñez. Todos estos actores que están mencionados ahí no están mencionados al azar, cada uno de ellos tiene un rol particular y privativo en materia de poder abordar esta situación. Y han habido, ¿verdad?, iniciativas específicas en Arica y en Antofagasta, que son lugares donde hay una mayor concentración del problema, digamos, conocido por el servicio. Esto ha significado adicionalmente un proceso de formación permanente a los funcionarios por la complejidad del tema, un fortalecimiento de los flujos de acción desde el momento de la detección y la denuncia hasta el momento, ¿verdad?, de la atención y la rendición de cuentas respecto de los resultados, mejoras en los procesos de intervención y supervisión, todo lo que dice relación con la coordinación de actores, un plan de relacionamiento y sensibilización comunitaria. Esta es una problemática que aparece muchas veces a vista y paciencia de la comunidad, sin embargo no siempre la comunidad se involucra, y la creación de estrategias en conjunto con programas especializados. Solamente para puntualizar la tarea y las acciones de las distintas áreas,
Ha habido un trabajo muy intensivo con el Ministerio Público que ha consistido en primer lugar la creación y la designación por parte del Ministerio Público de fiscalías regionales donde hay una cierta especialización en estas materias relacionadas con la explotación sexual, lo que ha agilizado algunos de los procesos. Por otra parte, se ha hecho una revisión de las denuncias de manera de poder afinar mejor, ¿verdad?, la atención de estas situaciones. Ha habido un trabajo de colaboración con planes de las direcciones regionales del servicio para poder hacer acciones de acompañamiento y de atención especializada. Un trabajo conjunto con las distintas instituciones que ya he señalado. Incluso se han hecho protocolos adicionales producto de la experiencia y del trabajo y todo el proceso de transferencia técnica, ¿verdad?, a las direcciones regionales del servicio y a otros actores que son importantes. Respecto de esos otros actores, nosotros queremos hacer ver que esto además tiene una intervención que tiene que ser coordinada y tiene que ser articulada, a lo menos con las instituciones que se señalan acá y que forman parte de este trabajo intersectorial en la materia. Todo lo que dice relación con el programa Mi Abogado para la representación jurídica de los niños es una tarea particularmente importante de manera de asegurar que los niños tengan la representación jurídica y tengan los curadores que requieren para la defensa y la representación de ellos. Las coordinaciones con salud, no solo el Ministerio de Salud propiamente tal, sino todo lo que diga relación con los servicios de salud y las instituciones locales de salud. Las coordinaciones con Carabineros, que son, ¿verdad?, en el marco de la agenda de seguridad. Esto forma parte de las acciones que es necesario realizar para la prevención y la atención de esta situación. Tenemos además un trabajo en el propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el propio servicio respecto del programa Red Calle. Hay una incidencia muy alta, una coincidencia y una correlación alta entre los niños que se encuentran en la calle o que viven situaciones de calle con, en el fondo, una relación con la explotación sexual. La coordinación con el Ministerio del Interior, básicamente respecto del Plan Nacional de Seguridad. Este tema se ha puesto en la Política Nacional de Seguridad que se está actualizando, y con el Ministerio del Trabajo también para las acciones prioritarias que tienen que resolverse respecto de esa materia. Por último, señalar que se ha ido perfeccionando a través de la resolución 154 y 155 un mecanismo mucho más afinado de denuncia de presuntos hechos que son constitutivos de delito, dentro de los cuales se encuentra, por cierto, la explotación sexual, que tiene que ver con seguir las reglas y las normas, ¿verdad?, de experiencia destacada, tanto internacional como nacional, respecto de comunicar la situación al curador o al representante, digamos, de la defensa del niño, y también a la familia, plazos de 24 horas para poder informar esto, la notificación por escrito al tribunal que conoce la causa, y también la presentación de las denuncias tanto al Ministerio Público como la información a la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Está el defensor acá con nosotros, respecto de que simultáneamente estos distintos actores tienen que verse informados y poder actuar en consecuencia respecto de la situación. La idea de poder mostrar este mecanismo ya está actuando, el mecanismo ya tiene una cantidad de casos que, si es de interés de la sala, se pueden comentar, una gran cantidad de casos que implican un incremento en las denuncias también, en términos prácticos, en la medida en que hay canales de denuncia, las denuncias también se incrementan, eso es propio de los procesos, y el punto es cómo poder mantener, ¿verdad?, la situación lo más atendida posible respecto de las herramientas y los instrumentos con las que cuenta el servicio de protección, pero que requiere para su efectividad de un trabajo muy coordinado con el Ministerio Público, la Defensoría, ¿verdad?, y el resto de los actores que he mencionado. Gracias. Muchas gracias a usted, señora ministra y señora subsecretaria. Le damos la bienvenida al defensor de la niñez, señor Anuar Quesille. Bienvenido. Vamos a otorgar la palabra entonces para iniciar el debate a
La diputada Francesca Muñoz. 1 minuto 20. Gracias, presidente. Hoy nos convoca a analizar una de las más graves crisis en materia de protección de la niñez que ha enfrentado nuestro país. Durante el transcurso del año 2023, organismos de la infancia informaron de la recepción de más de 200 denuncias de explotación sexual infantil hacia niños, niñas y adolescentes que están ocurriendo a los niños bajo el cuidado del Estado, lo cual es extremadamente grave. No podemos aceptar que redes y organizaciones criminales, aprovechando la deficiencia del sistema y la negligencia de los organismos públicos, abusen y exploten sexualmente a los niños, niñas y adolescentes. Desde la Comisión de Familia hemos citado los distintos organismos relacionados con la infancia, entre ellos al Defensor de la Niñez, a la ministra, a la subsecretaria, a la directora de Mejor Niñez y a la Fiscalía, y hecho sesiones enfocadas a analizar estos temas que afectan gravemente a los niños. Y le hemos solicitado de manera transversal mayores coordinaciones en seguridad, además de la revisión de los protocolos de la salida de las adolescentes para protegerlas. En cuanto a la Fiscalía, le hemos solicitado mayores acciones y prontos resultados en las investigaciones, además de solicitar un fiscal en cada región a cargo de los casos, entre otras acciones. Pero además, aquí se... Tiempo, diputada, muchas gracias. A continuación tiene la palabra la diputada Maite Orsini. Diputada, tiene la palabra. Presidente, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sobre todo, y en específico de aquellos que están bajo la protección del Estado, debiese ser una prioridad para todos nosotros. Sin embargo, es sabido que tenemos una deuda que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo y a pesar de que efectivamente hemos avanzado, hemos cambiado leyes, hemos cambiado la institucionalidad, lamentablemente las condiciones materiales de los niños no han cambiado sustancialmente. Durante el año 2021 y 2022 desarrollamos en esta Cámara una comisión investigadora sobre los casos de explotación sexual comercial de niñas bajo protección del Estado y en ella conocimos de la existencia de redes de explotación de niños, niñas y adolescentes que se han infiltrado en nuestros sistemas de protección, en los centros privados y también en los de administración directa, dejando a niños, niñas y adolescentes al cuidado del Estado en absoluta vulnerabilidad. Niños y niñas que ya han sufrido vulneraciones, que ya han vivido la terrible experiencia de ser separados de sus familias, luego son víctimas de explotación sexual al interior del servicio que los debía cuidar. Han pasado 2 años desde esta comisión y a pesar de la buena voluntad que ha tenido este gobierno hasta la fecha, no hemos visto grandes mejoras y hay que ser honestos. No hemos robustecido la institucionalidad y las debilidades que permitieron que las redes de explotación sexual llegaran a las residencias de niños siguen existiendo. Durante el año 2023, este año, se desarrolló otra comisión investigadora, esta vez sobre el proceso de traspaso del nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, y en sus conclusiones se constata que aún hay graves problemas estructurales que dejan en desprotección a niños al cuidado del Estado. Primero, el proceso de traspaso e implementación del Servicio Mejor Niñez realizado por el gobierno anterior se ejecutó de un modo que podríamos catalogar como deficiente, con problemas administrativos, de recursos humanos, técnicos y de coordinación interinstitucional, lo que a todas luces afecta la calidad de las prestaciones. Conocimos situaciones graves como la ocurrida en la región del Maule, donde a pesar de que había una querella criminal en contra del entonces director de un organismo colaborador por abusos sexuales y otros delitos sexuales graves a menores de edad, se acreditó a esa institución nuevamente y se le entregaron más de 11.000 millones de pesos, lo que da cuenta de una peligrosa falta de control por parte del Consejo de Expertos. Constatamos también la existencia de una extensa lista de espera por parte del servicio. Hay jurisdicciones en donde niños y niñas que han sido vulnerados sexualmente tienen un promedio de espera en sus intervenciones de 1 a 2 años. Evidentemente, presidente, se requiere de un aumento en la oferta programática oportuna y especializada. Y lo que nos parece más grave es que aún existen dificultades para conocer las cifras concretas de niños, niñas y adolescentes en atención y en espera, debido a que los sistemas de información
que tenía Sename habrían entregado de manera deficiente los datos a Mejor Niñez de forma incompleta o duplicada. Resulta indispensable que esto no vuelva a ocurrir. No puede ser que no tengamos claridad de dónde y cómo están los niños a la espera de ser atendidos o que no sepamos el paradero de niños egresados administrativamente luego de haberse denunciado su presunta desgracia. Esperamos, presidente, que se ponga cuidado en esta materia con urgencia, que mejoremos los errores que se realizó en el traspaso del gobierno anterior, porque niños y niñas así lo requieren y porque nuestros niños no son el futuro, son el presente de nuestro país. He dicho, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Andrés Celis. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. La Ley 21.430 creó el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. A su amparo se acuñó la institucionalidad llamada Mejor Niñez. Este marco englobaría el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes. ¡Qué paradoja más grande! Desde hace muchos años y en los últimos gobiernos no solo ha habido peor niñez para muchas y muchos niños, niñas, adolescentes al cuidado del Estado, ni siquiera ha habido niñez. Son muchos los casos que en el extinto Sename y hoy en los recintos de la red, niños, niñas, adolescentes son continuamente vulnerados en su ser más íntimo, porque lejos de respetar, promover y proteger su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social, son sujetos de malos tratos, abandonados, el robo y tráfico de sus medicamentos o son víctimas de comercio sexual. No basta tan solo con dictar una ley, sino se cambia la ética de las instituciones y de quienes la sirven. El 30 de noviembre del año 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el documento hacia la protección efectiva de niños, niñas, adolescentes en riesgos en las Américas. Y resulta que más allá de algunas buenas intenciones, no se ha avanzado en nada sustancial para evitar y prevenir los abusos o lograr eficacia en el salvataje de esos niños, niñas, adolescentes que hoy quedan a merced del crimen organizado como carne de cañón de bandas delictuales nacionales y extranjeras que operan en nuestro país. El año 2018, para ser justo, el senador Francisco Chaguán, la senadora Proboste, el abogado del Ortegui y el litigante internacional Juan Carlos Manrique ejercieron acciones penales en el país contra esos abusos. Incluso el senador Chaguán y el abogado Manrique fueron recibidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos, logrando exponer ante los comisionados la calamitosa situación de los hogares del Sename y obtuvieron medidas provisionales de protección para ser cumplidas en Chile. Chile y este gobierno están al debe en materia de respeto, promoción y protección de desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, niñas y adolescentes. Se acabó el tiempo de la poesía y hay que hacer de una vez lo que se debe. He dicho, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo creo que muchas y muchos, no estando en este Parlamento aún, nos tocó ver alguna vez en las pantallas de televisión cuando conocíamos el horror de lo que se vivía en Sename. Nos horrorizamos por explotación infantil, por sufrimiento de niños, niñas y adolescentes, personas que ya nacen, que por llegar a estos espacios vienen con una desventaja y con un daño brutal.
Sin embargo, se hizo con mucha pompa una nueva legislación que habló de garantías de la niñez, que habla hoy día de 11 actores que están concentradas y concentrados en que estas garantías sean garantizadas, valga la redundancia, a estas niñas, niños y adolescentes en precarias condiciones, en abandono y expuestos a todo tipo de riesgo, incluso el de perder la vida o el de explotación infantil, sexual infantil, que creo que ni siquiera ese término ya se debe usar. Sin embargo, vemos que no se avanza, que hay intención de todas y todos, porque cuando hablamos de las niñas, niños y adolescentes, me imagino que todas y todos tenemos que estar dispuestos a que tenemos que avanzar en esta materia. Yo soy una convencida y lo he señalado en la Comisión de Familia, que no sacamos nada con horrorizarnos, que no sacamos nada con expresar nuestro dolor ante lo que vemos y ante lo que se denuncia. Hay que tomar medidas. Tenemos que ser capaces de formar una mesa que de una vez por todas ponga en el Estado las facultades para la protección de las niñas, niños y adolescentes. Déjenme decirles que a mí me horroriza cuando se habla de oferta, porque a las niñas y los niños no se les debe ofertar para su calidad de vida. Nuestra obligación de los distintos poderes del Estado es asegurar que su infancia ya dolida crezca en dignidad y protección. Y para eso en la Comisión de Familia acordamos el día de ayer, vamos a proponer el desarrollo de esta mesa para que de verdad, ya dejándonos de palabras sin sentido, empecemos a avanzar en normas y en legislación que no nos topen lo económico, sino que pongan en el centro la felicidad que en Chile tiene que comenzar por las niñas, niños y adolescentes. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Stefan Schubert. Diputado, tiene la palabra. Sí, ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Estamos citados a esta sesión especial para discutir sobre las acciones tomadas por el Gobierno para resguardar la protección de los menores de edad que se encuentran al cuidado del Estado mediante el Servicio de Mejor Niñez, lo que me parece muy necesario dada la situación crítica que vive la infancia en nuestro país. De los que son como los niños es el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Cómo son los niños? Y creo que podemos concluir en que son sencillos, mansos, transparentes, honestos, con una fe a toda prueba, grandes receptores y dadores de cariño sin miramientos. Pero la política parece preocuparse de este tema cuando hay elecciones o cuando aparece una noticia trágica, lo que por supuesto es muy injusto, porque los derechos fundamentales de nuestros niños deberían ser siempre prioridad nacional, tanto en nuestra agenda legislativa como política. Las estadísticas recientes, como los 14 homicidios por disparos en la vía pública que afectaron a niños y adolescentes por los cuales la Defensoría de la Niñez se querelló en 2023, o los 54 niños y adolescentes que perdieron la vida en una situación de conflicto y delincuencia del 2022, nos señalan la magnitud de un problema que ha experimentado un incremento significativo. Esto sumado a lo latamente señalado por la subsecretaria en esta sesión respecto al abuso sexual que sufren los menores. Este aumento está intrínsecamente vinculado a la crisis de seguridad pública que enfrentamos como sociedad toda. En esta lamentable situación emerge de manera clara una estrategia despiadada por parte del crimen organizado, al reclutar a niños en actividades delictivas. Esta táctica no solo socava la cohesión en los lugares donde operan sin restricciones, sino que también resalta la inacción del Estado ante puntos críticos, tales como los 14.000 niños desprovistos de tratamiento necesario para la salud mental y los más de 35.000 menores que aguardan programas ambulatorios en Mejor Niñez. Por otro lado, otra urgencia de la que debemos hacernos cargo es la que dice relación con los niños que están en lista de espera para tener un hogar. El derecho de los niños a tener una familia es esencial para su desarrollo emocional y social. Acelerar los procesos de adopción no solo protege a los niños de la vulnerabilidad asociada con la falta de cuidado parental, sino que también contrarresta la explotación por parte del crimen organizado al ofrecerles entonces un entorno seguro.
Además, mejorar la eficiencia en los procesos de adopción puede mitigar la crisis de salud mental en los niños desatendidos y reducir también la brecha entre oferta y demanda de programas ambulatorios en instituciones como Mejor Niñez. Respecto a este punto, la adopción, este punto de la adopción, hay un proyecto de ley que está en el Senado. Lo que hace es acortar los plazos de adopción sin afectar la seriedad y el cuidado que el proceso de selección de los padres adoptivos apropiados requiere. Hago un especial llamado y un sentido llamado al Gobierno para que intervenga poniendo las urgencias que sean necesarias, para que ese dilatado proyecto de ley vea la luz a la brevedad. El tema es urgente. Cada día nuestros pequeñitos compatriotas van creciendo y lamentablemente se hacen menos atractivos para ser adoptados, y eso lo sabemos, y el problema que esto significa. El transcurso del tiempo los perjudica y los daña por sobremanera, y somos nosotros, juntos con la urgencia del Ejecutivo, los llamados a tomar esto en serio y a dejar los discursos de campaña y hacer lo que podemos hacer, ejercitar las facultades y prerrogativas que nos fueron entregadas para regalar a los niños institucionalizados de Chile un moderno y ágil proceso de adopción. Niños susceptibles de adopción hay, y padres deseosos de adoptarlos también. Solo debemos facilitar y agilizar los procesos. Sabemos lo que significa un niño institucionalizado. Está permanentemente siendo vulnerado a pesar de los excelentes cuidados que se prestan en Mejor Niñez. He podido presenciar y visitar varios lugares de Mejor Niñez y efectivamente hay cariño y preocupación, pero claramente ni el mejor lugar puede reemplazar una familia y unos padres. Por eso, el agilizar los procesos de adopción es clave, es esencial, y cada día que nos demoramos en ese proyecto de ley, que es urgente, pero que no hemos atendido, es un día que perjudica la calidad de vida y el futuro de estos pequeñitos. Hoy más que nunca, nuestra responsabilidad como legisladores es salvaguardar el bienestar de los más vulnerables y construir un futuro donde la niñez sea sinónimo de esperanza y de alegría. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado. Aprovecho de agradecer el hermoso presente que nos dejó a todos sus colegas. Realmente muy bonito lo que hizo usted, así que muchas gracias y felicitaciones. Sí, así es. A continuación tiene la palabra la diputada Sara Concha. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La protección de la infancia es un deber esencial de una sociedad y el Estado ha sido incapaz de ofrecerle la protección integral, efectiva y oportuna. El sistema de Mejor Niñez o ex-Sename debería ser el encargado de velar por el bienestar y garantizar una vida digna y futuro mejor para los niños, niñas y adolescentes que están bajo su cuidado. ¿Por qué digo debería? Porque lamentablemente pasa todo lo contrario. Lo que se ha hecho es muy poco o prácticamente nada. Tienen a más de 3.000 niños en lista de espera para recibir atención de los programas de protección del servicio, con una grave disminución de cobertura que sufre el sistema con el cierre a gran escala que tuvo lugar hasta ahora de las residencias por problemas graves de funcionamiento o de financiamiento. Lo que más preocupa, señor presidente, es que siendo niños vulnerados en sus derechos, vienen a estar bajo el cuidado del Estado para seguir sufriendo vulneración, y es terrible que tengamos que decir que se han registrado más de 1.000 denuncias por vulneraciones de derechos al interior del servicio, incluyendo maltratos físicos, psicológicos, abusos sexuales, incluso muertes de niños bajo el cuidado del Estado. Estas cifras nos duelen, estas cifras nos indignan, estas cifras también nos avergüenzan. No podemos seguir tolerando esta situación, no podemos seguir siendo cómplices de esta injusticia, no podemos seguir fallándole a nuestros niños y niñas y adolescentes. El Estado debe hacerse cargo y tener mayor coordinación con otros organismos. Muchas gracias, presidente. Sí. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ana María Gasmuri. Gracias, presidenta. Saludo a la ministra, al defensor, a la secretaria. Este es un tema muy sentido en nuestro país. Es importante traerlo a colación una y otra vez, reiterando nuestra preocupación y, por cierto, nuestro dolor y espanto. La infancia vulnerada en Chile es una herida abierta y latente. Y es fundamental aunar todos los esfuerzos que sean necesarios, sin miramientos políticos de por medio, para garantizar de forma real, de una vez por todas, la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes vulnerables y bajo protección del Estado. ¿Y por qué digo esto? Soy integrante permanente de la Comisión de Familia de esta Cámara y fui integrante de la última comisión investigadora que conoció los antecedentes que rodearon el traspaso de Sename a Mejor Niñez. En dicha comisión pudimos concluir primero, y esto nadie puede negarlo, que el tiempo que tuvo Mejor Niñez para poder asumir e instalarse como servicio especializado de protección
protección fue demasiado apresurado, demasiado exiguo, casi para la foto de algunos, como para decir, nosotros sí hacemos algo por la infancia vulnerada. Así no se hacen las cosas. No podemos partir de nuevo si existen los mismos problemas de antes, si existe un número considerable de trabajadores que vienen del antiguo servicio y mantienen sumarios en curso, si los organismos colaboradores deben cumplir requisitos de forma para ser acreditados y no requisitos de fondo, como inhabilidades morales, si la misma comisión experta que revisa las acreditaciones no cuenta con las herramientas para revisar estos requisitos. Y aquí me quiero detener. En la comisión investigadora conocimos de un caso sumamente grave que da cuenta no solo de la necesidad de que existan estos requisitos de inhabilidades morales o de fondo para los colaboradores, también dio cuenta de lo frágil que sigue siendo el sistema en cuanto a la permeabilidad que tienen algunas personas apoyados, digámoslo, por determinados sectores políticos que aquí rasgan vestiduras. Y me refiero al caso de don Gastón Pinochet, abogado reconocido en la región del Maule, integrante del Tribunal Electoral de la región, padre de un seremi de la región durante el segundo gobierno del presidente Piñera y primo político del director regional de Sename en el segundo gobierno del presidente Piñera. Y en lo que nos compete, este señor es el ex representante legal de la corporación Ayuda a la Familia, presente como organismo colaborador en las regiones de Maule, O'Higgins y Ñuble, imputado en este momento por delito de connotación sexual. El Sename regional de la época se enteró del caso, que incluso involucraba a niñas residentes en los hogares a cargo de la corporación. Sí, sabía. El Sename a nivel nacional, a través de su directora Rosario Martínez, ¿sabía este caso? Sí. ¿Se informó de este nuevo servicio de protección en el traspaso? No, no se informó. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor presidente? Todos y todas coincidimos, creo yo, en que, como ya decía, esta es una herida abierta en nuestro país que sin duda nos causa vergüenza. Pero no basta la vergüenza, hay que hacer las cosas bien. Cada uno debe asumir sus responsabilidades que le competen. Mejor Niñez es un servicio nuevo, pero viene con toda una carga heredada, haciendo lo que se puede. Por ello es fundamental en esta materia reforzar los recursos con los que se disponen, fortalecer el trabajo con el intersector, especialmente salud y educación. Para terminar, solo quiero hacer un llamado a unar esfuerzos y no quedarnos en la crítica, que nada contribuye a mejorar las vidas de miles de niños, niñas y adolescentes que esperan un refugio y un espacio seguro. Sus vidas están en juego, su futuro y sus esperanzas. He dicho. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Francisca Bello. Muchas gracias, presidenta. Es desalentador reconocer que los problemas que analizamos y tratamos de resolver hoy no son nuevos. Tienen raíces profundas que se remontan en los inicios del Sename. Las violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes son sistemáticos en un servicio que debería protegerlos. Sin duda, una de las temáticas más escandalosas es el de revelar el problema de la explotación sexual infantil con redes que podrían operar en todo el país. Un ejemplo destacado de esto es el que conocimos en la Comisión Investigadora de Licitaciones de Mejor Niñez, el caso de la residencia Victoria en el Maule, que involucra al señor Gastón Pinochet. Las recientes revelaciones en la investigación criminal arrojan luz sobre un problema sistemático que no puede atribuirse exclusivamente a una postura política específica ni a un gobierno en particular. Durante años, las instituciones responsables de salvaguardar a estos niños han sido lamentablemente cómplices en la violación de sus derechos y nosotros meros espectadores. Es imperativo reconocer que la situación de estos niños debe trascender las divisiones políticas. Explorar este problema con fines políticos no solo es éticamente cuestionable, sino también contraproducente. Nuestra responsabilidad colectiva es priorizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes y situarlos en el centro de nuestro discurso. Para abordar este problema sistemático es necesario tomar varias acciones claves. En primer lugar, es necesario un aumento sustancial en las asignaciones presupuestarias. Un aumento de recursos es fundamental para mejorar las condiciones de vida, la educación y la atención médica de los niños y niñas. El intervenir en su futuro, estamos interviniendo en el bienestar de toda una sociedad. Segundo, debemos instruir a las policías para desmantelar activamente las redes criminales involucradas en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esto requiere un esfuerzo colaborativo para garantizar que niños y niñas estén protegidos de aquellos que buscan explotar su vulnerabilidad. Y por último, además necesitamos mejores facultades de fiscalización de la Contraloría General de la República. Es crucial que las entidades privadas como corporaciones que asumen funciones en las residencias no operen en un vacío libre de fiscalización, aunque cumplan una función tercerizada. La privatización de ciertas funciones no debe ser un escudo contra la más fuerte fiscalización del Estado. En conclusión, nuestro enfoque debe estar en fomentar una sociedad en donde los derechos y el bienestar de los niños y niñas sean sagrados, trascendiendo las afiliaciones políticas, al abogar por aumentos presupuestarios, esfuerzos específicos de la aplicación de la ley y una supervisión mejorada. Podemos trabajar colectivamente hacia un futuro que en ningún
ningún niño bajo protección del Estado caiga siendo víctima de negligencia y explotación. Unámonos en nuestro compromiso de resguardar el futuro de nuestra nación, de aquellos niñas, niños y adolescentes que merecen nada menos que nuestra protección y cuidados inquebrantables. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Camila Rojas. Gracias, presidenta. La vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes relacionados con delitos de connotación sexual en el marco de la protección estatal es de larga data. Y por más comisiones investigadoras que tenga esta Cámara, son hechos que siguen ocurriendo. Por eso se hace necesario adoptar medidas que sean urgentes, eficaces, para desarmar las posibles redes de explotación sexual. En ese sentido, el Ejecutivo ha estado realizando un trabajo sistemático en materia de combate de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del Estado. Durante el 2022 se capacitó a funcionarios del servicio. En 2023 se generó un trabajo articulado entre el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia y otras instituciones como la PDI, como Carabineros, como la Fiscalía, como la Defensoría de la Niñez, las delegaciones presidenciales provinciales, municipios, entre otros. Y este año este trabajo se está realizando en las provincias de Quillota, de Marga Marga, de Valparaíso, y se va a extender a las demás provincias ubicadas al interior de la región de Valparaíso. Esto a raíz de los casos que todos conocemos. Yo creo que este trabajo es fundamental y se lo reconocemos, por supuesto, a nuestro gobierno, pero en estas materias siempre es posible hacer más. Por eso, desde la bancada del Frente Amplio hemos solicitado que se pueda diseñar y ejecutar un programa de alerta temprana, además de disponer de urgencia al proyecto de ley que regula la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, el boletín número 16.194-18. Así que agradecemos lo que se ha hecho hasta acá por parte del gobierno, insisto, con un problema de larga data, pero además hacemos estas solicitudes. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Erika Olivera por todo el tiempo que le corresponde a su comité. Muchas gracias, presidenta. Saludo a las autoridades, al defensor. Un gusto conocerlo. Presidenta, la verdad es que he estado escuchando con atención las intervenciones de los colegas y las colegas. Y la vulneración de derechos no es algo que para nosotros sea un tema novedoso y para las autoridades tampoco. Pero creo, presidenta, que nosotros más que dar discursos bonitos y dar a conocer o decir que estamos en conocimiento de los problemas que vive la infancia en nuestro país, debiésemos tomar más acciones. Y eso es lo que esperamos de las autoridades. Este es mi segundo año como parlamentaria, mi segundo periodo, perdón. Y desde que ingresé a este Congreso hemos levantado comisiones especiales investigadoras, yo creo que relacionado a la infancia en varios ámbitos, no solamente a la explotación sexual comercial, no solamente a niños extraviados, que esto descubrimos o nos enteramos acá de que existían en nuestro país a través de adopciones irregulares. En fin, podríamos estar a lo mejor todo un día hablando respecto de lo que sucede con los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Pero la pregunta es, ¿cuándo realmente vamos a actuar? ¿Cuándo realmente vamos a crear políticas públicas que vayan en la defensa de los niños, niñas y adolescentes? Porque hasta el día de hoy, insisto, nos quedamos en solo palabras, en levantar comisiones especiales investigadoras, en donde se llevan conclusiones, se hacen propuestas, y lamentablemente muchas veces este Congreso no ha estado a la altura cuando hay que legislar respecto de la materia. ¿Por qué? Porque ahí entran las peleas ideológicas. Y yo creo que los problemas que tienen relación con la infancia en nuestro país no debiesen tener espacio para las peleas ideológicas. Porque todos los días vemos o nos enteramos constantemente de que se siguen vulnerando a los niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del Estado. Yo preguntaría hoy día, y creo que lo hicimos a través de oficio hace unos días, ¿cuántas son las muertes que tenemos hoy día en Chile durante los últimos 3 o 4 años?
de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado? ¿A cuántos niños, niñas y adolescentes este país no ha sido capaz de cuidar? ¿Cuántas niñas de 12, 13, 14 años han sido violadas, han quedado embarazadas y han terminado muertas? Y de eso no hay estadística, no hay datos duros. ¿Por qué? Porque son números. Esa es solamente la reflexión que quiero dejar hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Tiene la palabra? El diputado Felipe Donoso, por favor. Gracias, presidente. Honorable Sala. Por su intermedio a la señora ministra. Que cuando uno ve este tema, y lo hemos visto profundamente en la Comisión de Familia, comisión que me tocó presidir durante el año recién pasado, uno echa de menos al Ejecutivo. Y lo echa de menos profundamente porque no hay ningún proyecto de ley que haya llegado a la Comisión de Familia desde el 11 de marzo del año en que asumió este gobierno. Entonces uno dice, ¿hay un real interés de este gobierno para avanzar en estos temas? No hay ninguna urgencia presentada por este gobierno que haya llegado a la Comisión de Familia. Entonces uno los invita a que avancemos en serio. Es cierto, hay temas que no son propios de la Comisión de Familia, en que se está avanzando. Hay un tema que tiene urgencia legislativa en la Comisión, en el Senado, pero en esta Cámara lo echamos de menos. Y me gustaría que avanzáramos en serio, porque la verdad que uno ve cuando hablamos de familia y del interés superior del niño, una inhibición de este gobierno en trabajar en serio en el interés superior del niño, porque hay vertientes dentro del mismo gobierno que lo impiden. Así que sinceremos las posiciones, avancemos en serio y trabajemos por los niños de Chile. He dicho, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora tiene la palabra el señor defensor de la niñez, don Anuar Quesille Vera. Por favor, señor defensor. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los diputadas y diputados presentes en esta sesión especial. Excusar mi demora, pero circunstancialmente me enteré que la sesión se había adelantado a las 5 de la tarde, por eso los minutos de retraso. Pero finalmente estoy acá para abordar desde mi mirada como defensor de la niñez. La Defensoría de la Niñez es un organismo independiente, que no es un organismo del gobierno, ni tampoco es un organismo de oposición, sino que el mandato de la Defensoría de la Niñez dice relación con abogar por el respeto y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde ese punto de vista quiero decir que desde hace más de 15 años el Estado de Chile tomó una decisión. Y esa decisión fue que bajo el mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño se debía construir un sistema de protección integral. A propósito de la presentación que hace la ministra de Desarrollo Social y la subsecretaria de la Niñez, creemos que el modelo, el marco normativo y la institucionalidad va por el camino correcto. Pero ¿qué hacemos con la situación que actualmente aqueja a los niños, niñas y adolescentes? Y quiero enfocarme principalmente en el caso, ¿verdad?, de los niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado. Lo más importante para el crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes es la familia. La Convención sobre los Derechos del Niño lo dice. El espacio ideal para el crecimiento de la niñez es la familia. Por lo tanto, la decisión más dura que toma el Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes es precisamente separarlos de sus familias cuando no hay otra alternativa, porque esos niños y niñas han sido vulnerados y vulneradas en sus derechos. En consecuencia, cuando se toma esta decisión tan dura como es la separación de los niños, niñas y adolescentes de sus familias, no es posible, es inaceptable que los niños bajo protección del Estado sufran nuevas vulneraciones, mueran o sean víctimas de violencia sexual. En ese sentido, yo he tenido la posibilidad de conversar con la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada, con el Ministerio de Desarrollo Social, con parlamentarios transversalmente, y el diagnóstico es absoluto. Estamos todos de acuerdo en la finalidad. El tema es la fórmula, cómo se hace. ¿Por qué? Porque actualmente las cifras nos hablan de una realidad muy preocupante. Y me quiero centrar no solamente en la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, donde las cifras son críticas.
Ayer tuvimos una sesión en la Comisión de Familia donde hablábamos que en el último año hubo un aumento del 42% de las denuncias por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y del total de las denuncias por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, el 50% terminaban en un archivo provisional, es decir, terminaban desformalizadas o terminaban sin condena. Por lo tanto, tenemos un desafío importante de la forma en que se aborda el problema de la violencia sexual en general. Otra cosa distinta, por su intermedio, señora presidenta, dice relación con el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que tal como lo graficaba la subsecretaria de la Niñez, ya no es ni siquiera correcto hablar de un fenómeno, sino que estamos hablando, lamentablemente, a propósito de los diagnósticos realizados por la Defensoría de la Niñez, de una conducta lamentablemente instalada en el país. Como Defensoría de la Niñez tenemos acciones bastante limitadas para efectos de intervenir judicialmente, pero solamente a propósito de lo que señalaba el diputado Celis en su intervención, quiero hablar con cifras, con datos a propósito del fenómeno. Desde el año 2020 al año 2023, la Defensoría de la Niñez ha interpuesto 26 querellas por explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes. De esas 26 querellas interpuestas, 24 han sido respecto de niños y niñas bajo protección del Estado. Y de esas, 12 corresponden a la región de Valparaíso. Es decir, han pasado 3 años de causas urgentes, de probablemente los delitos más desdenables en el caso de niños, niñas y adolescentes. Y las cifras actualmente, el estado actual de esas causas son las siguientes. De las 26 querellas interpuestas por la Defensoría de la Niñez, 21 se encuentran desformalizadas. Hemos logrado solamente una condena. Una está en juicio oral, una se adoptó la decisión de no perseverar y solamente una se encuentra en proceso de investigación. Es decir, aquí también hay que hacer un llamado al sistema de justicia y a quienes están encargados de la investigación de estos delitos, la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial, porque por más buenas intenciones que haya en poner la acción judicial para poder determinar las responsabilidades penales que conllevan la comisión de estos delitos, esto no va a tener éxito en la medida que ello no se vea graficado en la responsabilidad y en el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes. Solamente terminar, señora presidenta, dando cuenta de algunos de los vacíos y nudos críticos que hemos levantado como Defensoría de la Niñez respecto de la materia de explotación sexual comercial de niñas bajo protección del Estado. Nuestro informe anual es claro en identificar nudos críticos en líneas de la prevención. Hay ausencia de sensibilización y desconocimiento del fenómeno. Hay falta de especialización y falta de respuesta del intersector. El problema de la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes no se va a solucionar en la medida que en esta testera no esté sentado salud, educación, las policías, el Ministerio Público y en general todas aquellas instituciones que de alguna u otra forma tienen un grado de responsabilidad en esta materia. Inexistencia o falta de pertinencia de protocolos, flujos y metodologías de la intervención. Sabemos del compromiso de la Subsecretaría de la Niñez en trabajar en este tema y del servicio también, pero debemos apoyar transversalmente las medidas para que esto tenga algún tipo de repercusión en los niños, niñas y adolescentes. La mayoría de las investigaciones, no solo las que ha llevado la Defensoría, no tienen sanción. Ni siquiera hay formalizaciones, ni siquiera hay una investigación en curso. No existen grupos especializados de investigación en materia de explotación sexual en Carabineros de Chile. Y ahí hay un desafío que es fundamental abordar en esta materia y una cosa que es muy relevante a propósito de temas que se han levantado por parte de algunas señoras y señores diputados y diputadas es deficiencias para la recolección de datos, deficiencias en la sistematización y la socialización de los mismos. En la medida que no existe un abordaje serio de esto, en la medida de que solamente se descanse en la denuncia y no en la adopción de medidas que sean coherentes, esto no va a llegar a buen puerto. Por lo tanto, como Defensoría de la Niñez queremos recalcar el compromiso transversal con todo el Parlamento, con el Ejecutivo y con el Poder Judicial para justamente cumplir nuestro mandato, que es precisamente hacer que la institucionalidad funcione y que vele de manera seria y pertinente por los derechos de la niñez y la adolescencia. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Quisille. Finalmente le damos la palabra a la señora ministra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio,
quiero señalar algunas consideraciones finales a propósito de los elementos que han aportado y han mencionado los diputadas y diputados durante esta sesión especial. Y además de los temas que trabajamos inicialmente a propósito de la convocatoria específica y las acciones y medidas que la subsecretaria ha detallado respecto a los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, aquí han surgido otros temas que son de muchísima importancia cuando hablamos de protección integral de la niñez y la adolescencia, y otros desafíos que también están pendientes de implementación a propósito de todo este nuevo paradigma. Y ahí quisiera mencionar con mayor detalle los 3 proyectos de ley que mencioné al principio de mi presentación, porque están hoy día en tramitación en el Congreso, van a llegar por supuesto a discusión de esta Cámara de Diputados, y creo que avanzan y recogen varias de las preocupaciones que aquí se han abordado. En primer lugar, el tema de la adopción, como señalaba diputado Schubert, es un tema muy relevante, que además tenemos una deuda como Estado hace muchos años, 10 años de discusión de un proyecto de ley que de hecho hoy día tiene que reformularse en virtud de que tenemos una normativa nueva. Nos habla de la urgencia y al mismo tiempo de lo mucho que nos hemos demorado como Estado. Entonces, le señalaba que el viernes presentamos las indicaciones a este proyecto que busca retomar con ello también este trámite legislativo. Se encuentra en la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado, y son indicaciones que hemos presentado con un trabajo previo con los senadores y senadoras de esa comisión, y estas indicaciones, junto a las presentadas por nuestro Gobierno en mayo del año 2022, buscan adecuar la normativa de adopción a estos criterios, principios y derechos, y también poner en el centro la protección del niño, niña y adolescente, y no la perspectiva que está pensada desde el adulto, que tenemos hoy día un sistema de protección muy pensada desde la perspectiva del adulto, de los padres, madres adoptivas, que por supuesto es importante, o de los tribunales, y por lo tanto también se realizan reformas importantes en esa materia. En segundo término, a propósito de lo que se ha señalado respecto de la representación de los niños, niñas y adolescentes, en particular tema que se ha planteado por la diputada Rojas, también es un tema que estamos abordando especialmente en el proyecto de ley de reforma a los tribunales de familias que se ha presentado recientemente, y por lo tanto también toda la disposición a trabajar con esta Cámara y con el Congreso en esta materia. Y por último, estos mismos elementos se recogen en el proyecto de armonización. Así que quería simplemente comentar estos temas que están también trabajándose, la disposición de nuestro Gobierno y de nuestro Ministerio a trabajar con todos los actores, a poder tener un trabajo con los diputados, las diputadas, para que cuando los proyectos de ley también lleguen a las comisiones y a esta sala podamos tener un trabajo fluido, porque creo que es de interés de todos que estos cambios normativos se puedan realizar de la manera más rápida posible, y que así nos vayamos poniendo al día también en esta protección que tenemos que dar. Así que eso, muchas gracias, presidente, por su intermedio también al defensor de la niñez, la disposición del Ministerio, como se lo hemos expresado en otras instancias, para trabajar en conjunto y así hacernos cargo de manera interinstitucional de estas materias que son tan relevantes para toda la sociedad y, por supuesto, para nuestro Gobierno. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora ministra. Votación de solicitudes de resolución. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1185, presentada por el Comité del Partido Socialista. El señor prosecretario dará lectura a su título. Señor presidente, la solicitud de resolución 1185 la firma don Daniel Manucheri, las diputadas Danisa Astudillo, Ana María Bravo, don Tomás Rementería, don Marcos Silavaca, el señor Daniel Melo, don Jaime Naranjo, la diputada Emilia Nullado y don Nelson Venegas, y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el presidente de la República que en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y administrativas instruya al Ministerio de Desarrollo Social y Familia que disponga de los recursos necesarios para elaborar y o perfeccionar
las instituciones implicadas en la prevención, detección, intervención, erradicación de la protección sexual de niños, niñas y adolescentes, presidente. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 93 votos. Aprobado. Corresponde votar la resolución, la solicitud de resolución número 1186 presentada por el Comité del Partido Republicano. El señor prosecretario dará lectura a su título. La solicitud de resolución número 1186 la firman los diputados y diputadas don Agustín Romero, Cristian Araya, Chiara Barquiesi, Juanita Razabal, Harry Jürgensen, José Carlos Mesa, Mauricio Ojeda, Luis Sánchez, Esteban Schubert y Cristóbal Urruticoechea, y en su parte dispositiva solicita a su excelencia el presidente de la República que en resguardo de los derechos de los niños imparta las instrucciones necesarias para que la formulación e implementación de programas gubernamentales dentro de los servicios de mejor niñez, que tendrán como objetivo primordial promover activamente la cultura del esfuerzo como respuesta efectiva al preocupante fenómeno de la narcocultura, presidente. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 91 votos, 8 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1187, presentado por el Comité del Partido Comunista, Federación Regionalista Verde, Social, Acción Humanista e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Señor presidente, esta solicitud de resolución es firmada por don Luis Alberto Cuello, la diputada María Candelaria Acevedo, don Boris Farrera, la diputada Natalie Castillo, Ana María Gasmuri, Lorena Pizarro, Marisela Santibáñez y Carolina Tello, y solicita a su excelencia el presidente de la República tomar las medidas tendientes a dotar al Estado de mayores herramientas para poder garantizar una adecuada infancia a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones vulneratorias, considerando las que se proponen. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? No, espere, tengo un problema. En la 11, pero... Resultado de la votación. Por la afirmativa, 102 votos. Aprobado. Diputado Sánchez, reglamento. Muchas gracias, presidente. Sí, por favor, para que se tengamos cuidado de sacar estas cuestiones por informática, porque antes ya votamos la primera votación, apareció en el tablero, era la 1187. Entonces terminamos votando de nuevo la 1187 y está bien, estamos todos de acuerdo, pero no sé si es necesario ratificar nuestro acuerdo 2 veces para que se aprueben estos proyectos. Gracias. Está entendido así, estimado diputado. Gracias. 1168. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1188, presentada por el Comité del Partido de Renovación Nacional. El señor prosecretario dará lectura a su título. La solicitud de resolución 1188 la firma la diputada Camila Flores, Andrés Celi, Jorge Durán, Eduardo Durán, Mauro González, Paula Labra, Jimena Sandón, Leonidas Romero, Carla Morales y Marcia Rafael. Y en ella la Cámara de Diputados hace presente a su excelencia el presidente de la República su preocupación respecto al resguardo de niños, niñas y adolescentes al cuidado del Estado y solicita implementar las medidas que se indican, presidente.
En votación. Yo pensé que estaban en orden. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? No, espérate, que ya va a votar un diputado. No, ni yo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 103 votos. Aprobado. Finalmente corresponde votar la solicitud de resolución número 1189, presentado por el Comité del Frente Amplio, Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social. El señor prosecretario dará lectura a su título. La solicitud de resolución 1189, señor presidente, la firma la diputada Camila Rojas, María Francisca Bello, don Jorge Brito, Diego Ibáñez, la diputada Maite Orsini, don Gonzalo Winter y la diputada Gael Yomans, y en su parte dispositiva solicita a su excelencia el presidente de la República ejecutar un programa de alerta temprana de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes y que haga presente la urgencia en discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, presidente. Muy bien. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 63 votos, 1 en contra, 40 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Hasta mañana. Descansen. Gracias, ministra y subsecretaria.